Gracias, Daniel. Sebastián Barrera. Creo que no está. Cristian Cano. Acá soy, profe, buenas tardes. Buenas noches, Cristian. Gracias. Hasblady Ciprián. Creo que tampoco está por aquí. Leonel Cruz. Presente, profe. Gracias, Leonel. Brian Forero. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, gracias, Brian. Laura Marcela Forero. Perdón, Laura Marcela García. Presente, profe. Gracias, Laura. Arturo José González. Presente, profe. Gracias, Arturo. Liz Ginette. Presente, profe. Gracias, Liz. Juan David López. Presente, profe. Gracias, Juanda. Viviana López. Buenas noches, profe. Buenas noches, Viviana. Hernán Martínez. Buenas noches, profe, presente. Gracias, Hernán. John Edison Molina. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, John. Gracias. Johan Muñoz. Presente, profe. Gracias, Johan. Laura Daniela Moncada. Presente, profe. Gracias, Salvador Navarrete. Presente, profe. Gracias. Jonathan creo que no está por acá. Luis David Peña. Presente, profe. Gracias, Luis. Juan Camilo. Juan Camilo Rivas. Bien, vamos a avanzar por acá. Julián Valencia. Presente. Gracias. Paolo Vallejo. Presente, profe. Gracias. Y Darly. Presente, profe. Bueno, chicos, vale. Entonces vamos a arrancar por acá. Ahora sí, pues como les venía diciendo y nuevamente para hacer la introducción aquí en el video y nos acompaña un invitado externo, persona que tiene amplia experiencia desde la parte administrativa, desde la parte de gestión, desde la parte pedagógica, el licenciado Rafael Bajonero. Él es un profesional que ha tenido ya bastante experiencia y pues quiero dejar que sea él mismo quien se presente, quien dé la introducción y pues quien nos guíe esta noche en este proceso. Entonces, adelante, Rafita. Bueno, buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien, en familia, que es importante, ya que todo este nuevo modelo de vida los ha hecho reflexionar y encontrar que lo más valioso que tenemos es la familia. Entonces espero que todos estemos muy bien en familia y la valoremos como se debe. Por otro lado, pues el profesor Vladimir me invitó a hacer una charla, me habló de ponencia, me habló de muchas cosas, pero quiero como hacer como usar unas diapositivas y proponerles que en la medida que vaya hablando, si podemos hacer un conversatorio de las cosas que he ido viendo a nivel de la administración del deporte en mi experiencia, pues sería ideal también poder manejarlo así. Pero tengo unas diapositivas de apoyo, porque a veces ponerse uno a hablar de uno mismo es como complicado. Puede ser que le falten muchas cosas o pecar de si vale el término de creído de lo que ha hecho dentro de la vida profesional. Pero esto de la administración deportiva es un tanto complejo en el caso desde el enfoque que yo quiero hablarles a ustedes como futuros colegas. Nosotros salimos a veces de la universidad y no tenemos ni idea de qué es la administración deportiva y mucho menos ni idea también de la parte legal
de la parte legislativa. Entonces, digamos, salimos con un vacío a veces de las universidades muy grande y nos enfrentamos al hecho de que en el sector deporte posiblemente a cualquiera de ustedes le pueda pasar, nos llaman en un momento dado que dirijamos un instituto de deportes o una empresa deportiva y vaya problema en que nos vemos metidos. Pero como somos tan buenos colombianos, casi como paisas todos, si hay algún paisa, pues estamos echados para adelante. Decimos, listo, ahí le hacemos al trabajo y nos metemos en el asunto administrativo sin conocer mucho. Aquí una infidencia es que quiero contarles que cuando yo vi administración deportiva en mi universidad, en la Universidad Pedagógica Nacional, pues me hablaban solo de un momento antes, un momento durante y un momento después, y dije, yo ya sé administración, y con eso nos podíamos defender. Pero esa reducción del concepto es muy grave porque no es un momento antes, ni un momento durante, ni un momento después, sino es un cúmulo de conocimientos e incluso de expresiones humanas y de conceptos éticos que nos permiten tomar decisiones administrativas frente a una comunidad, a una persona en condición de discapacidad, a una persona vulnerable. Entonces eso amerita tener una formación. Entonces, digamos, con este preámbulo, bueno, también le digo a Vladimir, decía que llevo más de 20 años en el asunto del deporte administrando, pues en esos 20, y yo creería que un poquito más, gracias Vladimir por quitarme un poco los años, estoy casi llegando a los 60 años de mi vida en este mundo, de los cuales casi 45 he estado como en el ambiente deportivo desde intercolegiados y después en la gestión y administración de deporte casi 30, cerca de los 30 años. Y he tenido la oportunidad de dirigir institutos de deporte, como lo señalaba Vladimir, y el último trabajo, digamos que importante, fue ser el sugerente técnico de Indeportes Cundinamarca, donde tenía que tomar decisiones y plantear proyectos, programas y actividades para el deporte de 116 municipios de 2.000 y pico de personas que son Cundinamarca. Entonces, digamos que esos son algunos de los trabajos que he tenido de relativa importancia y ahora pensando en llegar al ministerio, porque creo que todos nosotros debemos buscar escenarios en el ministerio y por qué no ser el ministro del deporte en un futuro, ojalá no muy lejano. Me va a permitir compartir unas diapositivas. Ahí me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, profe. Sí, señor Rafita. Sí, señor. Entonces voy a ir hablando y en esa medida, pues si me quieren ir preguntando o dejan para el final, porque de tanto tiempo son muchas anécdotas. Digamos que voy a compartir un poco las experiencias administrativas en deportes. Y yo digo que son como 3 elementos fundamentales que debemos tener en cuenta en la medida que a cada uno de ustedes de pronto le resulte un trabajo en esta línea y debemos hacerlo de alta calidad. Uno, que es propiamente la administración deportiva. Otro elemento que deberíamos también conocer muy a profundidad es la legislación deportiva, y otro elemento que se le suma a toda esta experiencia es el derecho deportivo. Cuando yo llego al asunto de la administración deportiva y llegué por una situación, digamos, de momento, yo estaba en la Universidad de La Sabana, era el entrenador de baloncesto en esa época, y me propusieron ser el director de deportes de bienestar universitario. Pues lo único que yo dije, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? No me dijeron, pues nada, solo hay que proponer la hoja de vida. Y propuse la hoja de vida y me encuentro con una serie de circunstancias administrativas con una universidad de élite, digamos, en ese momento, ya hace unos buenos años, y ahora tiene un gran emporio, y la verdad es que desconocía mucho el criterio administrativo, y mucho más el criterio legislativo y el criterio legal, porque es hacer una conjunción. El administrador deportivo debe tener estos elementos en una sola línea para poder administrar con eficiencia, eficacia y con ética el deporte en Colombia y en cualquier parte del mundo. ¿Por qué la administración deportiva? El hecho administrativo, lo muestro aquí, es esos principios administrativos aplicados expresamente al deporte, y donde se hace una planeación, una organización, una dirección, una ejecución y control, que son todo el proceso administrativo. Yo en esa época no tenía ni idea
vuelvo a decir de lo que comencé diciendo, que era un momento antes, durante y después. Y sí, algunas acciones se hacían en cada uno de esos momentos, pero esto era más complejo. Y debía también encontrar algunos elementos como administrador deportivo, unas habilidades humanas, técnicas y conceptuales que debe tener el administrador. Es decir, yo quiero aquí señalar que no cualquiera con responsabilidad se atreve a vincularse en procesos de administrar el deporte en un municipio, en un departamento o en un país. Tiene que tener formación. Y de aquí bien lo dice el ministro del Deporte en una de sus charlas que hablaba sobre el Sistema Nacional de Deporte, que creo que ya tocaron el tema, que nuestros dirigentes deportivos son un tanto folclóricos. Y lo dijo de esa forma no para causarles de pronto una incomodidad, sino por decirles que es que no estamos preparados, que hacemos un montón de cosas que no tenemos ni idea en el deporte, pero aún así nos va bien. ¿Qué tal si lo hiciéramos mejor? Entonces, digamos que desde el hecho administrativo, eso es lo que hay que hacer, es todos esos principios administrativos aplicados al deporte. Aquí hay otro concepto que quiero que les quede claro, que teníamos que tuve que aprender, es diferenciar qué es legislar y qué es legislación deportiva. Como tal, es legislar, porque tiende uno a confundirlo, y sobre todo en nuestro sector deporte, a decir que son todas las leyes. Sí, legislar son todo ese cuerpo normativo que hay en el Colombia específicamente y que de alguna forma regulan las relaciones sociales. Eso es legislar, eso es todo el compendio de normas como del derecho laboral, como el derecho penal, el derecho civil, el derecho minero, todo eso es legislar. Ese está dentro del concepto de legislar, y bien sabemos que en la estructura del Estado los que hacen las leyes es el Congreso de la República con su Senado y con la Cámara de Representantes. Y la legislación deportiva es propiamente dicha nuestra, es la 181, ¿sí?, del 95, que es un cuerpo normativo, y esta ley 181 nació como una ley marco, específicamente para todos los organismos del Sistema Nacional del Deporte. Y aquí vale recordar un poquito, ¿qué es el Sistema Nacional del Deporte? ¿O quién crea el Sistema Nacional del Deporte? Lo hace esta ley, la ley 181 del 95, y crea el Sistema Nacional del Deporte, que es todos los organismos, el conjunto de organismos del sistema a nivel nacional, desde el orden municipal, departamental y nacional, ¿sí?, articulados entre sí para proyectar el deporte de rendimiento deportivo. Todo lo que diga Sistema Nacional del Deporte está enfocado hacia el rendimiento deportivo. Otro elemento que yo no tenía ni idea, cuando yo era el director de un municipio, creía que el club era de orden local y era para algo recreativo, y cuando me inmerso un poco en entender las normas, veo que la naturaleza de un club deportivo de orden municipal es directamente a buscar el rendimiento deportivo. Por eso está dentro de un sistema que cuando nace en el municipio el club tiene que registrarse en el departamento y tiene que registrarse en la debida federación y por ende al Comité Olímpico Colombiano y al CPC o el Comité Paralímpico Colombiano. Entonces este es otro elemento fundamental que hay que tener claro cuando uno se inmersa un poco en la administración deportiva y lo hace con altos niveles de desempeño. Otro elemento es el derecho, y aquí les cuento, pues quise ir cualificándome un poco y estudié Derecho en la Universidad Militar hasta hace un par de años atrás, y me inmersé un poco en el derecho deportivo, y yo decía, bueno, ¿eso qué es el derecho deportivo? Claro, nosotros como administradores e incluso como profesionales del área de deportes debemos conocer el derecho deportivo y cómo esas acciones deportivas propiamente del baloncesto, del fútbol, el voleibol, cualquier disciplina, tienen una trascendencia eminentemente legal. Y entonces el derecho deportivo es lo que busca salirse de la esfera de lo deportivo, de los reglamentos del deporte, a una esfera de responsabilidad penal o responsabilidad civil o responsabilidad contractual, extracontractual. Estos se lo nombro porque cuando uno es administrador le pasan muchísimas cosas. Cabe aquí anotar una anécdota. Alguna vez yo estaba como director general del municipio de Tocancipá, director de deportes del instituto, donde es un ente de orden descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo dependo sí del municipio, el instituto depende del municipio, pero el director puede tomar decisiones administrativas y económicas directamente. Es una gran ventaja porque a partir de la ley 181
del 95, esa ley le dio 2 años a todos los municipios del país para que crearan sus institutos de deporte, y se crean los institutos a nivel descentralizado, donde tienen autonomía administrativa y financiera, y eso es un gran poder que tiene un director de deportes. Y cuando yo miro las cosas de la ley, entonces le estaba contando, me pidieron prestado en ese entonces unas canchas móviles de fútbol de salón, y se las llevaron para una vereda. Estaba dentro de mis funciones o mi resorte prestarlas, porque era para el fomento y la promoción del deporte. Se las presté a la Junta de Acción Comunal, les recomendé que por favor cada vez que terminaran la actividad la dejaran acostada o amarrada para efectos de tener algún grado de seguridad con la gente o los transeúntes que pudieran estar en un momento dado cerca de esas canchas. Pasó la semana y a los 15 días me llama el señor alcalde y me dice que qué pasó en tal parte, porque a una niña le cayó una de las canchas encima y la mató. Entonces, qué desastre para mí en lo personal y en lo legal, sin conocer qué hacer. No tenía amparado esos bienes, no tenía pólizas que me cubrieran la responsabilidad civil, contractual y extracontractual, ¿sí? Y eso fue un lío familiar, fue un lío complicado, hasta que encontramos una responsabilidad de los padres de familia, porque los padres habían enviado a estos niños a su primera comunión y el cura no estaba, entonces los niños quedaron solos, los padres los dejaron solos, la tutela está de parte de los padres y también del cura en su momento por la actividad, y los niños se fueron y empezaron a molestar con la cancha. En últimas, eso me alcanzó a quitar el sueño durante casi un año, mirando cómo resolver una situación que me señalaba directamente por haber prestado las canchas. Y entonces es ahí donde tengo que entender el hecho jurídico, cómo entender una norma, cómo entender las pruebas, cómo entender poderme salir de unas situaciones de orden legal. Entonces eso es importante. Y a nivel general, esto del derecho deportivo en Colombia está sumándose, está desarrollándose, creo que lo tiene la Sergio Arboleda sobre el derecho deportivo, pero está más desarrollado en países, obviamente ustedes lo conocen, como Estados Unidos y en Europa, donde es eminentemente contractual, porque ahí se hacen contratos jugosos para los grandes deportistas, y ese es el centro o el epicentro del derecho deportivo. Aquí en Colombia se hace con fútbol, se hace en la venta y en la representación de jugadores, pero todo está reglamentado desde la Federación Nacional de Fútbol y la FIFA. Y para el hecho del derecho, en este caso, solo nos entienden acá, como dice la doctrina jurídica, nos entiende como un hecho de actividad física, de componente lúdico, de juegos individuales, pero todavía no tenemos esa seriedad todavía ante las partes normativas. Entonces tenía que conocer de eso y empecé a leer, porque no había de otra, y prepararme y no mostrar si vale el término aquí coloquial entre nosotros, que solo estamos acá, estos 16 o 20 personas, pues para no me ponía a preguntarle a todo el mundo, sino veían que yo tenía unas debilidades de conceptos administrativos y de formación. Entonces me puse a estudiar y a leer muchísimo, más que lo que dice en la carrera de Educación Física en la Universidad Pedagógica Nacional. Nosotros, profesionales del deporte o no profesionales, en algún momento de la vida nos llaman a suplir esas vacantes administrativas en el deporte, y nosotros de alguna forma responsable o irresponsable, dependiendo también el contexto, uno dice, listo, le hacemos. E incluso se ha mostrado que en el ambiente deportivo a nivel departamental y nacional y municipal, casi es como una ficha que mueve el burgomaestre o el mandatario de turno y coloca a su amigo o el que más sabe del deporte o el que más se ha interesado, y así es como nombran a los gerentes del deporte. Casi yo diría que un 80-70% de los directores de deporte del departamento, de los 116 municipios, no son profesionales del deporte, son algunos que han participado como deportistas, otros son ingenieros, otros son médicos, otros no son nada, pero dirigen el deporte y dirigen algo que ustedes y yo hemos estudiado y seguimos estudiando en pregrado, posgrado, doctorados, y nosotros decimos, entonces, ¿cómo va a cambiar esto? Ahí hay una brecha que es importante, que yo la sentí cuando estaba manejando el asunto del deporte.
tomar esa responsabilidad, eso implica muchísimas cosas, entre estas hice este listado como para que ustedes se lleven una idea de lo que hay que conocer para ser un director, un administrador del deporte. Eso sí lo digo no entre comillas, sino como en una plataforma, hacerlo bien, hacerlo con conocimiento y tener criterio administrativo, jurídico, legal, para ser director de un deporte y para hacer algo que es un derecho fundamental, como bien debieron saberlo en la clase pasada o en la reunión pasada, un derecho fundamental que parte del artículo 52 constitucional, donde nos dice que todos tenemos derecho, y a partir de la Constitución del 91 lo elevan a gasto público social y a un servicio público, y está por encima de todos los otros gastos que tiene el Estado. Entonces es importantísimo, y hago claridad, e incluso el deporte es un convenio internacional que firmó Colombia, y todos, casi 180 países están en el trabajo de desarrollar el deporte, la actividad física, la educación física, la recreación y la utilización del tiempo. Entonces, un administrador debe conocer de administración y gestión de escenarios deportivos. Yo he encontrado en mi vida profesional, hacen escenarios deportivos, el alcalde con el apoyo de su director de deportes, hacen un escenario grandísimo, un coliseo, y en la mitad le ponen una plataforma para hacer conciertos. He encontrado que hay unos escenarios muy bonitos con maderamen, y el alcalde de turno y el director le corresponde hacer una cabalgata y una exhibición de caballos en un maderamen que vale muchísimo y millones de pesos, y solo está hecho para el deporte. Y hay unas leyes específicas para escenarios deportivos, entonces hay que conocer de escenarios deportivos, hay que conocer y recomendar cómo debe ser la accesibilidad a los escenarios deportivos para las personas en condición de discapacidad, cómo es la accesibilidad para las personas, para que tengan una visual total del escenario y que no se pierdan las acciones de juego. Entonces todo eso está reglamentado y hay que aprender de eso. Hay que aprender a elaborar ejecución y control de proyectos deportivos. Nosotros vemos de pronto en la universidad, no sé cómo está su currículum, su pensum, verán una materia de proyectos. ¿Cómo se estructura un proyecto? Y sobre todo en el ámbito público, hay unas condiciones técnicas que debemos conocer para hacer un proyecto y poder traer financiación al deporte. Y ahí es donde nos quedamos cortos. Hay directores de deporte que pasan los 4 años o incluso repiten y pasan 8 años y no traen ni un peso de gestión deportiva, y eso es porque no saben hacer proyectos. Y hay una ficha que se utiliza en el nivel público que se llama la MGA, donde debe ser un paso a paso y aprender a hacer un proyecto en un marco lógico de los proyectos. Nosotros a veces creemos que el proyecto es ponerle un título, ponerle una plata y ponerle una ejecución. Sí es parte de eso, pero esto tiene un componente también conceptual y un componente de articulación, no solo con las políticas públicas del deporte, sino con las políticas de la administración municipal, con las políticas de la administración nacional, con las políticas de la administración departamental. Todo es una conjunción para poder proyectar y hacer proyectos realmente que definan el futuro del deporte del municipio, del departamento, de la nación. Entonces hay que conocer de eso. Hay que conocer en la elaboración, ejecución y control de programas deportivos. Nosotros en el mundo, las políticas públicas y más en Colombia están hechos en programas, proyectos, actividades, planes, programas, proyectos y actividades, y nosotros solo llegamos a proponer programas. No, debe estar articulado desde un plan, un programa, un proyecto y una actividad. Esa es la forma lógica de volcarse a un proyecto y articular para que a nosotros nos den presupuesto no solo de orden nacional, sino también de orden internacional. Si no tenemos claro cómo es la elaboración y ejecución de un programa deportivo, pues entonces estamos fuera de foco. Un programa es, por decir, cobertura universal del deporte, que es lo que está pidiendo ahora el ministerio. Es un programa, el proyecto es 40 por 40 y así debes entender la estructura del deporte. También debes entender que hay que conocer de la elaboración, ejecución y control de eventos deportivos, cómo se elabora un proyecto de un evento, cómo se controla, cómo se ejecuta, cómo se evalúa. Entonces, esto es importante y estos son procesos administrativos. También debes conocer de gerencia de clubes, ligas y federaciones deportivas. Lo que yo les decía, yo llegué y veía los clubes y la gente me pedía plata y yo les daba plata, me pedían uniformes y yo les daba uniformes para evitarme problemas, pero aún así
ese darle me podría generar a veces unos problemas de orden legal, porque cuando uno le da plata, le da dinero del Estado a los clubes que son de orden privado, tiene que tener una condición que es la personería jurídica, y si no, esos clubes no tienen la personería jurídica y tú le das el dinero así de fácil, puedes estar en un concepto de prevaricato por disposición del dinero indebido hacia otras personas que no lo deberían estar ejecutando. Entonces hay que entender cómo deben funcionar los clubes, cuáles son sus funciones primordiales, y las ligas y las federaciones, para poder desde la administración entender cómo hacer la ejecución de planes, programas, proyectos y actividades, y más las ejecuciones presupuestales. También debes conocer de representación de jugadores, esto es de agentes FIFA o agentes FIFA, porque uno tiene, que se le presenta en el municipio, mucha gente dice, mire, tengo un club y voy a vender un jugador y necesito que usted me dé los derechos deportivos y que usted me dé los derechos de formación, y uno, bueno, ¿y eso qué es? Aquí los únicos derechos que se respetan y que se pelean y se pagan son en esto del deporte profesional, es en el deporte profesional, no en el deporte amateur o el deporte de competencia, y la mayoría de los clubes que hay en nuestro país a nivel municipal y departamental, pues son amateurs, no son profesionales. Entonces ahí no pueden venir a decirle a uno, oiga, usted págueme los derechos de formación de este muchacho o págueme los derechos deportivos de mi jugador, porque no le corresponde. Entonces es importante conocer estas normatividades. También ustedes deben tener y conocer cómo se hace comunicación, cómo se hace publicidad, cómo se hace mercadeo deportivo. Esto para mí era nuevo, yo solo trataba en mi época, pues ahora ya ustedes tienen más tecnología, era poner los letreros de las programaciones en las tiendas de las esquinas. En ese entonces esto era la comunicación más atractiva, ¿sí? Cómo hacer una debida publicidad de los planes, programas, proyectos y actividades, y más un mercadeo deportivo, que este es como un hito que no lo hemos podido entender nosotros, porque aún estamos muy incipientes en el desarrollo deportivo de Colombia y no sabemos cómo vender la imagen, cómo vender a un deportista, y todavía reclamamos una bolsita de agua o un par de guayos o un par de balones, y con eso creemos que estamos haciendo mercadeo deportivo. Tenemos que conocer de gerencia y del talento humano en las organizaciones deportivas, cómo manejar a las personas. Yo llegué a ser director y tenía 120 personas a mi cargo, muchos de ellos contratados por prestación de servicios, que es el modelo de contrato que se da en el deporte, ¿sí? Donde no hay una, digamos, una relación directa con la parte de planta de la organización. Entonces ellos solo cumplen unas funciones en unos horarios, pero hay que tener cuidado también, porque a veces esas prestaciones de servicio que uno tiene con su talento humano se le pueden convertir en algo que se llama en la legislación laboral un contrato realidad, cuando alguien presta su servicio personal, tiene una subordinación, o sea, alguien lo manda y recibe un salario, un sueldo, eso ya se vuelve un contrato realidad y inmediatamente entraría a percibir vacaciones, primas y todo ese tipo de cosas. Entonces aquí yo no tenía ni idea, e incluso había una teoría que cuando tú contratabas por decir 6 meses a una persona en prestación de servicios, tenías que esperar un mes para que el contrato no se viera como continuo, y eso se diera a entender en la legislación laboral de que sí era necesario tener esta persona y tenía que vincularlo a planta. Entonces ahí tenemos que conocer cómo administrar el talento humano, cómo darle potencialidad a las personas, porque en el mundo nuestro les cuento que los profesores, o nosotros los profesores, a veces nos creemos tanto que tenemos nuestra propia isla. Entonces el de fútbol hace sus cosas de fútbol, se inventa procesos que no van a ningún lado. Uno encuentra profesores que llevan 20 años en el proceso y no nos sacan una rodilla inflamada. Todo eso, manejarlo es bien complicado, además que muchos de esos 120 están queriendo tener su puesto como director o gerente de deportes. Debes conocer de dirección general de institutos departamentales y municipales, porque una cosa es el ámbito municipal, es muy local, muy tranquilo, pero el ámbito departamental, donde tú manejas no solo lo deportivo, sino también manejas todo lo contractual, manejas todo lo técnico, todo el departamento biomédico de un departamento, más las relaciones políticas de ese mismo departamento, donde usted está pensando hoy en proyección de los deportistas del cuatrenio a Juegos Nacionales,
o a Juegos Olímpicos y cada año a Juegos Nacionales y los políticos están pensando en votos, entonces ahí hay una ruptura de lo que del deber ser del deporte y lo que realmente se encuentra en el ambiente deportivo. Debes tener capacidad de asesorar en legislación y derecho deportivo a sus ayudantes, a su comunidad. Entonces mire que esto implica una responsabilidad muy grande. Debe también tener elementos para crear empresas o fundaciones deportivas, y lo señalo aquí como fundación deportivas porque todos nosotros decimos, bueno, vamos a tener un club apenas salgamos de esto, una escuela deportiva, pero también vamos a tener una fundación, pero con el ánimo de la fundación de percibir todo eso que de orden legal le evita a una fundación en pago de parafiscales anuales. Y por ahí se puede filtrar mucho dinero y muchas cosas, aunque ahorita la reglamentación está mucho más fuerte, pero todos queremos tener fundaciones. Entonces, una cosa, y también confundimos la fundación, confundimos con los clubes. Entonces, ahí hay que aprender y tener criterio para esto de las fundaciones deportivas. Y tenemos que saber de políticas públicas. Ahora, en este mandato de Ernesto Lucena, ministro, después de que pasó de ser Coldeportes Nacional a ser ministerio en el 2019, él ya no creó, y ustedes ya no lo estarán y no lo verán escuchar, planes decenales. El último plan decenal del deporte que tuvimos fue 2009-2019, ¿sí? Donde habían 5 elementos importantes. Uno de entre esos era que Colombia fuera un referente a nivel continental, y lo logramos a nivel deportivo. Que se desarrollara toda la institucionalidad y logramos ser ministerio, que los clubes, ligas y federaciones se potenciaran y pudieran llevar los deportistas a alto nivel, y fuimos a Río, fuimos a mundiales ganando. Entonces ahora vamos a hablar es de políticas públicas, y esas políticas públicas son la construcción colectiva entre la comunidad deportiva o todos los que tienen que ver con el deporte y el Estado para trazar un plan de acción durante 15 y 20 años. Entonces, miren que aquí me quedo corto porque son muchos más elementos de conocimiento. Incluso tenemos que conocer no solo el sistema nacional del deporte nuestro, sino conocer el sistema internacional. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en Zipaquirá como director, a mí una vez me llegó Egan, él corría ciclomontañismo, a pedirme plata para irse a España, a Andorra, y yo no conocía cómo se manejaban las relaciones intercontinentales del deporte, cómo se hacían las inscripciones, por intermedio de quién. Entonces me tocó aprender un poco del sistema internacional del deporte, y Egan fue allá a ese torneo, y Egan, la virtud que tenía Egan, más que condición así como decir la pinta de un gran deportista, es que tenía una condición física endiablada, tenía un consumo de oxígeno casi del 85%, entonces era un monstruo de Egan, y era muy reservado. Ahora lo veo en la televisión, y es una persona que ha cambiado mucho su parte personal y la forma en que se dirige al mundo. Entonces tuve la oportunidad de tener a Egan en su momento. Cuando llegué a administrar, me tuve que aprender estas teorías administrativas modernas, porque a mí me hablaban y no tenían ni idea qué era. Me hablaban de empowerment, yo decía, ¿y esto qué diablos es? Pero me hablaban en ese sentido, pues tuve que ir a aprender qué es empoderar a sus subalternos, a sus trabajadores, como si fueran ellos sus propios jefes, como si fueran los dueños del aviso. También tuve que aprender qué era una teoría del outsourcing. Me decía el alcalde, no, contrate eso por outsourcing, y yo le decía, bueno, alcalde, y me iba, y en medio de mi temor, preguntarle qué es outsourcing, para que no dijeran que es que uno es muy bruto. Entonces tenía que irme a estudiar y aprender cómo se hace un contrato de outsourcing, y es contratar algo que yo hacía normalmente, pero ahora no lo puedo hacer, entonces busco un tercero para que me preste ese servicio. También busqué las teorías administrativas estratégicas, que era trazar un plan estratégico. Ahora todo el mundo habla de planes estratégicos, y un plan estratégico es una serie de acciones consecutivas que buscan obtener una meta, pero a partir de leer muy bien el entorno interno de su organización y el entorno externo para formular objetivos, misión y visión, y con eso hace un plan estratégico. Un plan estratégico no es decir, yo hago primero el A y después el B y el C, no, todo es una conjugación organizada administrativa.
También teorías como administrativas como esta, la de reingeniería, yo decía eso de reingeniería es rehacer, pero la reingeniería tiene que ver con el diseño de procesos y procedimientos, y todo en el deporte está marcado en procesos y procedimientos en el área administrativa. Hay procesos, por ejemplo, uno encuentra en los institutos los procesos de formación deportiva, los procesos de adecuación de escenario, los procesos contables, y no es estrictamente deporte. Entonces uno tiene que empezar a entender qué es lo de la reingeniería y cómo armar y cómo definir un proceso y un procedimiento. Teorías del benchmarking, y esta vaina, ¿qué diablos es? Tenía que aprender el benchmarking y era mirar de alguna forma mis competidores más cercanos qué estaban haciendo y qué tenía que yo hacer un plus diferenciador o dentro de una cadena de valor, mostrar mejor mis productos deportivos. Entonces, aprenderme todo eso fue una locura, y empecé a tener que seguir estudiando, o si no, no era tan competente como me creían o como yo me creía. Y las teorías administrativas modernas de sistémica, que es que la administración no son elementos aislados, sino son un conjunto de elementos para poder desarrollar. Tuve que aprender del manejo de personal, como les decía. Entonces lo primero que pude llegar a mirar fue a Douglas MacGregor, el psicólogo que hablaba de estas dos teorías, una teoría moderna y una teoría tradicional. Esta teoría moderna me la aprendí, que se basa en conceptos y premisas incorrectas y distorsionadas de la naturaleza humana. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo podría ver a mis empleados que solo ellos trabajan era por querer tener un salario, y como querían tener un salario no eran capaces de automotivarse ni aportar. Entonces siempre era encima control excesivo, y así podría ser la administración. Pero también entendí que hay una teoría moderna que se basaba más en la parte humana, en la parte de motivación, entendiendo que todos mis trabajadores tenían, aparte de querer ganar un dinero, tenían una motivación personal de querer sobresalir, de querer mostrarse dentro del contexto deportivo, de querer ser reconocido. Entonces, haciendo una conjunción de estos dos modelos, pude administrar adecuadamente mi recurso humano. Entender también el proceso administrativo, y yo decía, bueno, ¿cuál es el tal proceso administrativo? Y todos lo sabemos, no como me lo enseñó la universidad, que era un antes, durante y después, sino es planeación, organización, dirección y control. Entonces, para nosotros los administradores de deporte, siempre que hagamos cualquier cosa, así sea a nivel deportivo, debe haber un momento de planeación, qué voy a hacer, un momento de organización, cómo lo voy a hacer, con quiénes lo voy a hacer, en dirección, cómo van a ser las relaciones entre el entrenador, entre los entrenados, entre el que compra los insumos, entre el alcalde. Todo eso es un proceso administrativo, y cómo voy a controlar, o sea, cómo voy a verificar si es verdad que eso se dio o no se dio. Porque nosotros decimos, si se dio una medalla, ese man es muy bueno, pero es que no sabemos si se dio por azares del destino o porque tiene un proceso deportivo, administrativo, bien hecho y bien pensado, con todo el apoyo. También aprendí que hay que trabajar en entender la organización deportiva como un proceso como tal, donde están personas, equipos, materiales, dinero, información, tecnología, y que entran a un proceso que tengo que, como administrador, elaborarlo como una filigrana, muy despacio, con apoyo jurídico, con apoyo administrativo, con apoyo técnico, y proponer unas salidas de bienes y servicios o una imagen del mismo instituto según lo que yo me proyecte como organización. También entendí que hay que hacer el trabajo en equipo. No sabía cómo, yo pensé que trabajo en equipo era a veces yo como director ponerme la camiseta y me iba también a podar, me iba a hacer compras. No, eso no es el trabajo en equipo, ni tampoco es el concepto de un liderazgo. Sí, en algunos momentos sí tienes que saber exactamente cuándo intervenir en los procesos, para que no pierdas tu rol como administrador, tu rol como gerente, porque es muy fácil en el ambiente que vivimos que todo el mundo le das la mano y se tomen el codo, el tobillo, y no entiendan qué es lo que quiere hacer. Entonces, entender cómo es un trabajo en equipo, cómo potenciar tus equipos de trabajo, es algo que también tienes que aprender y tienes que manejar en la administración deportiva.
De todo esto que he venido diciendo, entonces también me puse a decir una tesis que todas las escuelas deportivas de los municipios, todos los clubes deportivos de los municipios e incluso los institutos departamentales y municipales deben ser desarrollados y vistos administrativamente como una empresa. Como una empresa, ya sabemos que nosotros en deporte, y ojo con esto, cuando hacemos un club deportivo o una escuela, esas están enmarcadas en el desarrollo de la comunidad, en el desarrollo social, y el otro es en el desarrollo del deporte competitivo, pero no buscan amasar dinero, no buscan tener dinero, y aquí se desvirtúa cuando uno encuentra clubes y escuelas que solo están pensando en el recaudo, no, esto no está pensado así, y la legislación y las normas lo dicen. Entonces yo les decía, oiga, todos esos clubes deben ser vistos como una empresa en el sentido de la estructura administrativa, en el sentido del proceso administrativo, porque si no, todos hacemos de todo. Yo les podría decir, uno tiene en escuelas de formación deportiva profesores como nosotros que hacemos test de entrada, hacemos test de valoración, test médico y todo eso, y lo metemos en un cuadernito, lo ponemos en la tula y nunca más lo volvemos a ver porque no sabemos interpretar, no sabemos hacer tabulaciones, no sabemos hacer barenos, no sabemos hacer nada de eso, o si lo sabemos hacer, solo nos quedamos en lo mediático, es correr, saltar, sudar y meter goles y traer la medalla, pero no, aquí estamos hechos para otro tipo de cosas. Y si nosotros como administrador entendemos potenciar toda esa trascendencia del deporte, creo que estaríamos haciendo un gran aporte para Colombia. Muchas gracias. No sé si ahora tienen preguntas. Uy, espérate que me salí de compartir. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dame un instante, aquí ya me centro en ustedes. Listo, ahora sí. Estaba asustado porque no encontraba dónde estaban. Dije, se me fueron. Profe, ¿uno cómo hace para saber en un instituto qué rubro se maneja hacia el deporte? O sea, como hacia las escuelas de formación. Sí, ¿qué rubro? La platica. Listo. Sí, señor. Perfecto. Para el deporte de orden nacional hay algo que se llama en la distribución económica el SGP, se llama Sistema General de Participaciones. Ese dinero es el único que se puede usar para el deporte. ¿Cómo lo distribuyen? Se distribuye de acuerdo a la eficiencia administrativa del municipio y a la calidad del municipio. ¿En qué digo calidad? Ustedes entenderán que hay municipios de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría y sexta categoría. Los de sexta categoría son los que tienen muy poca población y su eficiencia administrativa no es tan buena, precisamente porque tienen poca población y poco dinero. Entonces, la distribución a nivel nacional, desde Hacienda Nacional, distribuyen de acuerdo a esas características. Entonces mirarán un municipio como, pongamos, Chía. Chía tiene más presupuesto del Sistema General de Participación, le llega al deporte porque se lo envía por la eficiencia administrativa y por la población que Chía tiene casi 200,000 habitantes. Esas son unas características. Pero cuando yo hago eficiencia administrativa es cómo ejecutan el dinero que les han dado año tras año. Si lo ejecutan bien, el departamento de Hacienda Pública les da un dinero más y también obedece a la gestión del alcalde y a la gestión del director de deportes. Por ahí viene una parte de dinero. Por otra parte de dinero viene por los impuestos al licor y a los cigarrillos, que son marcos de ley, les llega dinero ahí. Digamos que un municipio como Chía tiene casi 50,000 millones, es lo que me dicen, para el deporte anualmente. Eso es un mundo de plata, ¿sí? Como hay municipios de sexta categoría que tienen 30 millones de pesos para el año y solo alcanzarían a pagar el jefe de deportes o el coordinador de deportes. Pero por ahí llega la plata. Si le contesto o me aclara un poquito más para poderle responder. Sí, profe, sí, te entiendo. Sí, lo que pasa es que aquí, digamos, en Villeta, el rubro que manejan siempre lo sacan para otras cosas menos para el deporte. O sea, lo que llega hacia el deporte lo utilizan para otras cosas, pero no hacia el deporte. Lo único que hacen es como que maquillan, dándote a ti en tu escuela unos platillos, unos balones, unas estacas, y con eso supuestamente ya se gastó el presupuesto que ellos recibieron. Pero por eso te preguntaba, porque quería saber realmente de dónde partía todo.
Y mira que muchas veces esas platillos, esas estacas, las da el departamento gratis a los municipios como Villeta o como todos los municipios del departamento. Les dan un kit deportivo y pueden camuflar que hicieron una compra para el deporte. Puede pasar, ¿no? Pero aquí también vale la pena decir que el administrador de turno debe tener un plan de inversión del año. Y esos planes de inversiones están en un plan de desarrollo del municipio. Por tanto, ese es de conocimiento público, cómo se va a invertir el dinero año tras año. Y tú sabes bien que los presupuestos en lo público e incluso en lo privado se hacen por rubros. Entonces estará el rubro para contratación de profesores, estará el rubro para compra de implementación deportiva, estará el rubro para mejoramiento de escenarios deportivos. Solo que nosotros, todos los del deporte, nos da una pereza grandísima ir a esos rendición de cuentas o hacerle un seguimiento como veeduría ciudadana de que la inversión se haga de acuerdo a la planeación. Si ese director o ese alcalde están ejecutando el dinero diferente a la planeación que hicieron al año, porque uno tiene que entregar planeación anual, ¿sí?, de ejecución del gasto, y no lo hacen de acuerdo a la planeación, pueden tener sanciones administrativas y también sanciones legales. Lo que pasa es que nosotros no hacemos lo que debemos hacer como veedores o como orientes del deporte. Ah, ok, profe, muchísimas gracias por aclararme eso. No, Muy señor. amable. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Profesor, muy buenas tardes. Yo hago la siguiente pregunta. Lo que pasa es que ahorita en Chía se está dando un tema, es que se está haciendo la creación de la política pública, que es un tema pues que es nuevo en el municipio, pues para poder manejar como un proceso mucho más ordenado en el deporte, ¿cierto? Entonces, digamos que teniendo en cuenta lo anterior que mencionaba la compañera Darly, la política pública nos ayudaría a que los temas de los rubros en el municipio de Chía, que siendo creo que Chía es nivel 1, ¿cierto? Sí. Creo que le entra bastante dinero. Entraría, digamos que ya a programas, entraría ya un rubro establecido y pues para que la política pública, o sea, la política pública ya daría como unas pautas de lo que quisiéramos ya tener en el tema de rubros y todo el tema administrativo para cuando ya se apruebe la política pública, ¿cierto? Claro, cada quien mencionarte que la política pública, aparte de lo que yo mencionaba, que es la construcción, y creo que lo están haciendo en Chía, colectiva entre la comunidad y la administración, debe garantizar derechos. ¿Sí? Eso es algo primero. Y nosotros en el deporte es un derecho fundamental, entonces nos deben garantizar eso. Deporte, en la ascensión del deporte que sea actividad física, recreación, deporte social comunitario, deporte para personas con discapacidad, todo nos lo deben garantizar en esa política pública. Y otro elemento fundamental de esa política pública se llama la racionalización del gasto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando encontremos en esa construcción de la política pública todas las necesidades que se eleven a un problema público, entonces el director o los que construyeron la política pública van a decir, listo, para el problema de escenarios deportivos vamos a dejar 20.000 millones, voy a decir cifras así. Para los deportistas de clubes vamos a dejar 10 millones. Entonces esa racionalización, ¿sí?, ya la van a conocer todos porque va a estar en la política pública. Y de ahí ustedes pueden hacer seguimiento y control a la ejecución del gasto. Pero sí, la política pública, la respuesta es que sí, te va a organizar cuánto le van a dar a cada programa y debe respetarse. Ok, profe, muchísimas gracias por su aclaración. Listo, Cristian. ¿Alguien más? Bien, chicos, no sé si haya más preguntas, algo más que aprovechar a Rafita y despejar dudas. Buenas noches. Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Julián, ¿cómo vas? Cuéntame. Bueno, en parte de su presentación hablaba usted de las competencias que tienen los profesionales para interactuar en la administración, en la legislación y en el derecho deportivo. Bajo su criterio, ¿usted qué cree que le hace falta a la formación de los profesionales en educación física o en administración para aplicar a cargos
con gran relevancia. Pongo el ejemplo, pues el hecho de que el ministro del Deporte es abogado, sí, exdeportista, pero como tal, no está, sus estudios no son muy encasillados al sector deportivo. Bajo su criterio, ¿qué pensaría? ¿Qué hace falta? O sea, ¿qué nos hace falta a nosotros? Uno, fundamentalmente, yo he sido un doliente, o todos hemos sido un doliente, que los cargos de dirección se los dan a personas que no tienen que ver con el deporte. Entonces ahí hay que crear una ley, ¿sí? O un proyecto de ley, o una ordenanza, o un acuerdo municipal, sí, depende de la jurisdicción, donde diga, estos cargos solo serán para personas que tengan formación en deporte. Si nos reconocen eso, ya hemos dado un paso importante. Dos, en las universidades nos tienen que enseñar a algo que no nos enseñan, a hacer gestión. Ahora el término, y en lo público, es saber gestionar, y nosotros no tenemos esa formación en gestión, y más en gestión administrativa deportiva. Casi que nosotros salimos es a inventar o a replicar otros hechos en algún otro, de que han sido como exitosos en otro lado, y eso es un tanto peligroso, porque a veces nosotros, ¿qué hacemos? Lo copiamos tal cual. Entonces, aprender a hacer gestión. Y lo otro es que debemos, aparte de este pregrado, nosotros debemos de alguna forma seguir ese ciclo propedéutico de la formación y buscar ser muy fuertes en conceptos administrativos, muy fuertes también en conceptos en derecho, para poder acceder de primera mano, que nos respetarían con el marco legal que yo les decía, para que ocupemos esos cargos, ¿sí? Pero también hemos encontrado que hay gente que aparentemente tiene toda la formación que necesita un administrador y lo hace muy mal, y en cambio el que no tiene la formación lo hace muy bien, e incluso lo vemos en algo tan pequeño, y lo digo tan pequeño entre comillas, que encuentra uno un entrenador de fútbol en un municipio que no tiene formación académica y es exitoso, y el que tiene formación y posgrados y doctorados no tiene ningún éxito. Entonces ahí también es un tanto como esa apropiación de nuestra carrera y de querer hacerla muy bien. En la medida que lo hagamos bien, nos vamos a tener reconocimiento social, y ese reconocimiento social redundará en cargos públicos, pero por ahora nosotros nos tienen como, con todo respeto, como las niñas pobres del asunto. Entonces solo para la fotografía, donde hay algarabía, donde hay gente que grita y que se emociona por una medalla, y ahí estamos nosotros, pero no trascendemos. Mire, porque yo estudié Derecho. Alguna vez estaba en una reunión a nivel político, y estaban varios profesionales, entre esos estaba un médico, un arquitecto, estaba un contador y estaba el político. Entonces empezó a preguntarle a cada uno qué hacía. Entonces decía, qué interesante, usted arquitecto, qué interesante el médico, qué interesante el contador. Y cuando llegó a mí, pues yo le dije que yo era profesor de educación física, profesional en el área del deporte. Y lo único que me preguntó, dijo, ¿qué tal la selección Colombia? Minimizó mi capacidad de inteligencia, me ofendió, porque yo no podía ni hablar ni de derecho, ni de leyes, ni de infraestructura, ni de salud pública, no podía hablar nada de eso. Y eso nos corresponde, si no lo hacen en las universidades, nos corresponde a nosotros como profesionales tener esa formación holística para poder hablar de todos los temas, porque a nosotros nos tienen que solo corra, salte y sude, y eso es el profesional en deportes. No, y por eso ahora la tendencia es a administrar, y administrar algo que es nuestro. Entonces eso es algo que nos haría falta. Vale, profesor. Muchas gracias. No, a ti, Julián. ¿Algo más, Vladimir? ¿O quedó muy claro o se me durmieron? No, Rafita, pienso que está todo claro. No sé, chicos, si tengan algunas preguntas más por formularle a Rafa. Por ejemplo, Cristian Cano Perilla debe tener una responsabilidad grandísima con la política pública en Chía, debe participar, porque es la otra. Nosotros no participamos, y ¿qué pasa en una política pública? La hacen a 15 años y es trazar todo un plan para 15 años. Y resulta que si nosotros tenemos mente prospectiva, hagamos que las cosas que programemos a hoy sean beneficiosas para nosotros en el futuro. Por eso tienes que meterte ahí. Te recomiendo, ¿no? Como profesional.
Profe, pues la verdad, como yo soy docente del Instituto de Deportes de allá, entonces digamos que estamos en construcción también del plan pedagógico que va a quedar para el desarrollo, digamos, del voleibol en el municipio. Pues porque lo que se quiere es que supuestamente esta administración quiere montar un centro de alto rendimiento en Chía. Entonces, digamos que el tema es bastante grande, o sea, usted tener un municipio, un centro de alto rendimiento, pues es algo que como municipio pues le da bastante, pues como auge a nivel deportivo. Ahora es que pues los proyectos que se han venido realizando, pues usted sabe que eso van por diferentes fases, que es los beneficiarios directos, la parte docente que es la que aporta, digamos, qué es lo que falta en interno al instituto. Ahora, pues en esa construcción eso es largo porque pues digamos que cuando hablan de todo, hablan de las deficiencias, bueno, me has dicho, eso ha sido bastante largo. Es complejo. Pero, por ejemplo, yo podría decirte con todo respeto y con el respeto de profe Vladi, ¿por qué hacer un centro de alto rendimiento si sería tan ventajoso, tan importante? ¿Por qué Colombia solo tiene un centro de alto rendimiento que es Bogotá? Hay que pensarse en eso, ¿sí? Porque eso es lo que yo les decía, administrativamente llega la gente y pueden montar. Yo conocí por allá a alguien que hizo un velódromo con las regalías que dejaba el petróleo en el Meta y es el mejor velódromo y nadie va porque allá nadie monta en bicicleta, digamos a nivel competitivo. Entonces, ¿por qué hacer un centro de alto rendimiento que le cuesta al municipio casi 30.000 millones de pesos? ¿Sí? ¿Cómo van a mantener un centro de alto rendimiento? Lo que implica, porque los gastos son enormes. Es lo mismo que hacer una piscina puede valer, no sé, 400 millones, 500 millones, por decir algo, 4.000, pero de ahí para allá mantenerla es una locura. Entonces, ¿por qué hacer un centro de alto rendimiento? Sería la pregunta profesional que tú te hagas. Pero bueno, comprendo que tú trabajas ahí, entonces uno tiene que pues, ir un poco cauto en el asunto. Por ejemplo, algo que pasa en Zipaquirá. Dicen, digamos, profe, señor. Digamos que nosotros lo que hablábamos que ves con el director, nosotros yo también, de hecho tuvimos un debate interno con pues, todos los docentes y yo hice una intervención diciendo que el tema presupuestal, supuestamente el proyecto está para que el Indeportes Cundinamarca y otros, pues Indeportes Cundinamarca y otros municipios, pues, o sea, la sede del centro de alto rendimiento sea Chía, pero sea como en forma de ayuda a todos los municipios de Cundinamarca. Pero pues yo les decía, eso no tiene lógica porque, digamos, una persona que esté en Villeta o una persona que viva bastante lejos, pues el desplazamiento a veces, digamos que Cundinamarca es muy limitado a veces en temas de ayudas económicas, porque realmente yo he visto jugadoras hasta en Selecciones Colombia que han tenido que, mejor dicho, buscar el rubro para poder ir a competir o, mejor dicho, tienen que grabársela mucho pues para ese tema. Digamos que un tema debería ser el eje central, más el tema de un centro de alto rendimiento es el prestar pues, las verdaderas cosas que los deportistas de los municipios necesitan, porque pues no están... Pero mira, para no ampliar de pronto la discusión y si podríamos hacer un conversatorio si les interesa, es que ¿cuántos deportistas de versión élite tiene Cundinamarca? Y te los puedo contar, no son más de 10. ¿Listo? Centro de alto rendimiento de 30.000 millones para 10, porque es que allá al centro de alto rendimiento no va a ir el de la escuelita Doña Rita o la escuelita de fútbol o los clubes. No, porque no perdería la naturaleza del centro de alto rendimiento, porque ahí en el centro de alto rendimiento es para deportistas élite. Ahora piénsatelo de diferente, o pensémoslo todos como administrador. Cuando llegan a Bogotá los deportistas de otros países, llegan a la gran ciudad y la gran ciudad les ofrece un cúmulo de situaciones que no ofrece un pueblo. Por eso hicieron el centro de alto rendimiento en Bogotá, porque están ahí las ligas, está todo el mundo. Y la otra que tú dices, ¿cómo se va a venir alguien que viva allá al extremo colindando con Venezuela, por decirlo así, a venirse a Chía para que le hagan una valoración médica? No, eso no se hace. Es también algo que en la administración he visto, todos los institutos, yo no sé si es para dárselas o es algo que no entiendo, colocan un departamento interdisciplinario y gastan plata en médico deportólogo, en nutricionista y en fisioterapeuta.
digamos que al ojo entrenado podría decir, uy, qué berraquera, eso es una gente que está pensando en futuro, pero es que esos elementos de ese grupo interdisciplinario está hecho estrictamente y pensado desde lo legal y desde lo administrativo para el alto rendimiento deportivo, no para el niño que está en la vereda XX y que se torció un piecito y se vino para que el médico deportólogo lo atienda. Entonces mire que si el administrador de turno no lo tiene claro, pues todo el deporte se va al traste y invierten muchos y muchos miles de millones de pesos que pues yo no sé quién para juzgar eso, pero que no le van a causar beneficio ni va a avanzar el deporte en Colombia. Y eso pasa no solo en Chía, sino en muchos departamentos. Yo he visto que hacen políticas públicas durante 15 días, el último mes del año, cuando van a entregar la administración, y una política pública debe hacerse antes del plan de desarrollo de cualquier municipio o cualquier nación. La política pública debe estar inserta en el plan de desarrollo, o si no, no se puede hacer, porque si salen muchas cosas nuevas, no las puede desarrollar la política pública porque ya no están en el plan de desarrollo, y el plan de desarrollo ya fue aprobado para 4 años. O sea, ahí hay muchos absurdos, muchos cosas que uno se pregunta como administrador del deporte. Entonces hay que prepararnos para argumentar, pero aquí lo toman que cuando uno argumenta bien es pelear y que no quiere que todo avance. Entonces ese es mi criterio. No sé, ya no les robo más tiempo, profesor Vladimir, ¿qué opina usted? Rafita, pues nada, antes de cerrar, antes de dejarlo ir, Rafita, para que se vaya a descansar, quiero formularle 2 preguntitas, Rafita. La primera es a partir... Pero fáciles. Fáciles, Rafita. Dentro de un departamento, ¿qué tan fácil es poder cohesionar o poder, digamos que, jalar todos para el mismo lado dentro de los institutos municipales? Es decir, ¿es fácil forjar, digamos que esas alianzas para poder decir, bueno, vamos a apostar por este objetivo, por esta estrategia, o cada uno, digamos que está permeado por ese poder público que lo ayudó a estabilizarse allí? Sí, lamentablemente sí, está permeado, está contaminado. Está contaminado y es muy difícil trazar una línea, un plan de acción concreto y en común que todos trabajemos. Cuando yo tuve la oportunidad de estar ahí, yo pensaba en planes estratégicos por zonas. Entonces decimos, si la zona de lo que es Chía, Zipaquirá es muy buena en ciclismo, pues tracemos un plan estratégico para centralizar todo lo de ciclismo ahí y desde el departamento ayudarle, pero no, los intereses allí prefieren que el departamento les dé 50 balones y 20 bioparques en vez de atender a una directriz de orden departamental. E incluso la misma funcionalidad política y los mismos funcionarios del ente departamental están pensando es en apagar incendios rápidos, pero no son programas estables, no hay nada. Y es muy difícil. Bien, Rafita, y ya la última para dejarlo ir, Rafita. Digamos que estábamos mirando con ellos parte de lo que pues decía la ley 181 y también el decreto y la ley que permitió instaurar el Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte, digamos que tenía 1 año como periodo de gracia para instalarse y adecuarse a funciones. Bajo la experiencia y bajo los procesos, Rafita, ¿cómo van? ¿Van bien? ¿Van lentos? ¿Están quedados? ¿Esa gestión cómo va? Digamos que sí, lo que dice es la ley le dio 1 año para hacer todos los ajustes administrativos, pero el ministro todavía no toma un rumbo y eso se siente en las mismas federaciones, el mismo Comité Olímpico Colombiano y Paralímpico, sienten que hay mucha lentitud en toma de decisiones, sobre todo con lo que corresponde al deporte de impacto social. Ahí no se ha trabajado mucho. Este ministerio está con una línea desde el deporte de alto rendimiento, ¿sí? Pero digamos que los del alto rendimiento son muy pocos y los del bajo rendimiento, como nosotros, por decirlo así, somos muchos, somos los otros 45 millones de colombianos que necesitan un deporte de otras características, de la recreación, del aprovechamiento del tiempo libre, y ahí no se ha hecho mucho. Digamos que como estructura es muy ventajosa tener un ministerio, pero tiene que tener una orientación diferente, y además que en el contexto latinoamericano, Ecuador, Chile, Brasil, tienen ya ministerios muy avanzados y tienen leyes importantes que deberíamos nosotros también revisar. De hecho, nuestra ley 181 hace 10 años están que la actualizan,
¿sí? Y no ha sido posible, donde habrá un capítulo como deporte y género, que es importante, la dignificación de nosotros los entrenadores, porque nosotros llegamos a un momento dado en que tenemos un contrato a 10 meses y quedamos 3 o 4 meses volando. ¿Quién nos paga? ¿Cómo se detiene un proceso deportivo? Todo ese tipo de cosas se han analizado para mejorar la ley, pero eso está en veremos. Lo mismo que pasó con la ley del entrenador, que supuestamente el año pasado la teníamos sancionada, y este año volvemos otra vez a dar ese otro último debate, en la cual va a causar mucho problema institucional, ¿sí? Va a causar mucho problema a todos aquellos que nos determinamos en un momento dado como entrenadores. Vamos a tener que salirnos de esa franja y a entrar a cualificarnos. ¿Cuántos están en capacidad económica y capacidad tiempo y disposición a cualificarse? Eso va a dar mucho que decir. Vale, totalmente, Rafita. Bueno, pues nada, ya para cerrar, darte las gracias, Rafita. Es un honor contar con tan amplia experiencia. Lo dijo Rafita, no son 20, son muchos años. Pienso que son también muchas las cosas que se quedan por fuera, pero bueno, espero haya sido un espacio también enriquecedor para ti, Rafita, conocer parte de la perspectiva del programa, abrirte las puertas, por aquí siempre invitado, y nada, muchas gracias, Rafita. No, rico, y poder compartir estas experiencias. Si uno tiene el conocimiento, hay que compartirlo. Creo que es la forma de crecer. A los colegas, futuros colegas, pues que cuenten conmigo y dispuestos a un conversatorio de un tema en específico que podamos desarrollar, si a bien lo tenga. Y muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien todos. Gracias. Gracias, profe, que estés bien. Muchas gracias, profe, muy amable. No, que estén muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, chicos, nada, les voy a robar unos minutitos más antes de cerrar. Hoy la ponencia era un poquito más corta por la premura de tiempo y los compromisos que tiene Rafa. La idea era aprovechar al máximo para poder ver parte de la perspectiva del sector público, que conocieran cómo se desenvuelve. Pienso que desde el día de lunes empezamos a darle ese brochazo que nos trajo, en este caso, Wilson, para comentarnos cómo es parte del desarrollo en las ligas, cómo funciona todo el tema de federaciones, y aquí ahora con Rafa vemos todo este tema de orden municipal. Recordarles, ya la otra semana estamos cerrando este tercer módulo. La idea es que el día martes nos veamos. Recuerden que el lunes es festivo, entonces esa sesión la reemplazamos el día martes. El día martes vamos a hablar del Comité Olímpico Colombiano, vamos a dedicarle un espacio continuo a este tema de cátedra olímpica que se viene gestando, que para aquellos que también están dentro de un currículum formal, dentro de un colegio, también deben empezar a abrirle puerta a esa cátedra olímpica, y para que nosotros también aquí en la universidad gestemos un espacio para ir trabajando en ello. Entonces, nada, recordarles, nos vemos el día martes a la misma hora. El miércoles ya tenemos la sesión de cierre y haremos nuestro respectivo insumo de evaluación, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí hayan dudas, preguntas. No, señor. No, profe. Bueno, no, señor. Que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana, y nos encontramos el día martes. Okay, Gracias, profe. Buenas noches, profe. Gracias. por todo. Muy amable, profe. Bueno,